Hola, profe. Puede tener toda la vida que lleva. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Enciendan cámaras. Buen día, profe. ¿Les gustó la música? No, bueno, no importa. Bien, entonces. A mí sí, tranquiliza bastante. Bien, así me gusta. Bien, bien. Esa era les digo que es una obra de Bach, una cantata, pero tocada en piano por una pianista que se llama Katia Butiashnavili. Es ucraniana, creo que es por ahí. Bueno. Vamos entonces a arrancar la unidad 3, ¿sí? Una cosa. Yo la consulta de hoy la voy a postergar, la vamos a dar otro día. Miércoles, por ejemplo, martes o miércoles, ¿sí? La vamos a dar más cerca de la prueba relámpago. Y esta noche, en la consulta, Nerina va a hacer el importantísimo problema 28 de la práctica. ¿Sí? Repito. Esta noche, en la consulta, Nerina va a hacer el importantísimo problema 28 de la práctica, ¿sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? El importantísimo problema de la práctica, que es el número ¿cuál? 28. 28, que ¿cómo es? Importantísimo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque uno cuando hace el parcial o la prueba relámpago trata de poner problemas importantes, ¿sí? ¿Y el 28 cómo es? Importantísimo. ¿Sí? Así que hoy, esta noche tenemos clase. Entonces, ¿A qué hora? y en la prueba relámpago tomamos problemas importantísimos, ¿sí? Bien, bueno. ¿A qué hora es, profe? ¿A la noche? Ay, no sé, chicos, ustedes tienen que saber cuándo es la consulta de los profesores, yo no sé. Bueno, entonces, vamos a empezar la unidad 3, que es cálculo diferencial. ¿Qué es esto de diferencial? Vamos a ver qué lindo que es esto de hablar de cuestiones diferenciales. Bien, vamos a suponer que creo que algo hemos hecho, ¿no? Que tenemos que viajar desde Rosario
hasta Buenos Aires. ¿Cuántos kilómetros son? 400 más o menos. ¿Cuánto? 300 y algo. 300, justo. 300 o 301, depende hasta qué lugar llegues y dónde salgas. Entonces voy a poner acá Rosario. Y acá Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer ese viaje? 3 horas se va a Tres horas. Bueno, depende de qué tanto le guste correr a uno, pero si uno maneja de forma prudente, como lo hago yo y como seguramente lo hacemos muchos, ese viaje entre 3 horas y media y 4 horas. ¿Sí? Vamos a suponer que tardamos 4 horas. 4 horas, súper bien estamos. Bueno, ¿alguien se animaría? No, estoy haciendo al revés, perdón. Perdón. Todavía el tiempo va abajo. Son 300 kilómetros, dijimos. Este es el kilómetro 0. Acá tenemos el kilómetro 300. Esto se mide en kilómetros. Acá está Buenos Aires. Y acá está Rosario. Y tardaríamos, dijimos, más o menos 4 horas. Y el tiempo se va a medir en horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Habremos llegado, ¿sí? Bien. Pregunto. ¿Alguien se anima a graficar una función que me represente la posición del vehículo en función del tiempo? Es decir, que me dé para cada valor de tiempo en qué kilometraje, en qué kilómetro de la autopista va a estar habiendo puesto el 0 en Rosario, ¿sí? Es al revés, pero bueno, vamos a hacer un Pondríamos como ejemplo ciudades o pueblos, digo. kilómetro. No, yo quiero que me digan cómo va a ser la red, cómo va a ser la función. Y si vas por la autopista, posiblemente sea una función lineal, porque vas continuo. O sea, si vas por la autopista no te vas a frenar en un semáforo. Bueno, entonces lo que me proponen es esto. Si es que Sí, vas a la autopista, si es que vas en la autopista con la misma velocidad, obviamente, si no se rompe eso ya. A ver, eso esto sería es, idealmente, porque vas a parar en el peaje, vas a reducir la velocidad, pero en un formato ideal pasaría algo como eso. Claro, exactamente. A eso voy. bueno, a ver, no le estoy preguntando, quiero que se aproximen lo más que puedan a lo real, ¿no? O sea, esto es saliendo de Oroño y creo que acá al centro está Oroño y Pellegrini. Hay un mojón ahí, la ruta 9, de hecho por Oroño lo pueden ver, hay uno en Oroño y Jujuy se ve. Y esto es llegando a, supongamos, al Congreso. No, a ver, al obelisco. Entras por la 9 de julio al obelisco. ¿Todos están de acuerdo con que esta es la función? Y no, No. Mirá, cuando ya llegues tiene a la un problema. General Paz vas a tener un tráfico bárbaro. Claro, pero acá tiene un problema enorme, miren. La velocidad, a ver, vamos a poner acá, vamos a pararnos en 2. En plena autopista. En plena autopista, yo, esta cantidad de kilómetros lo hago en esta cantidad de tiempo. Y en pleno centro de Rosario, la misma cantidad de kilómetros la hago en la misma cantidad de tiempo. Eso es falso. ¿Sí? O sea, acá me están diciendo, ¿cuál sería? ¿A qué velocidad tendría que ir el auto para hacer todo esto en 4 horas? Tiene que tener la misma velocidad siempre. ¿Cuál sería? 75 kilómetros por hora. O sea, ustedes me están diciendo que en plena autopista andamos a 75 kilómetros por hora, eso es muy peligroso. Y me están diciendo que en el centro de Rosario andamos a 75 kilómetros por hora, eso es más peligroso todavía. O sea, sería lo ideal. Pero bueno, no sería la realidad. ¿Alguna otra opción?
Una función variante, pero no sé bien cuál es el nombre técnico No importa, específico. no importa, no Una necesito. función cuadrática puede ser. Cuadrática, algo así. ¿Pero por qué cuadrática? No sé, yo me tiré en lo dibujo. A ver, ¿esta podría ser o no? Empezá con baja velocidad y después cuando va a la ruta va más rápido. Sí, pero mirá, llego Sí, pero al tenés que al frenar. obelisco y me lo llevo puesto. Llega a Buenos Aires con toda. Me llevo puesto el obelisco. Una función por tramo, profe. A ver, a ver, yo escucho y me gusta que me digan, bueno, todos estamos de acuerdo, es cierto que arranco suave, bien, eso es cierto. Acelero, 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 cada vez voy más rápido, porque ahora fíjense que en la última hora, o sea, estuve 3 horas para hacer 80 kilómetros. O sea, estuve 3 horas para llegar a Ramallo. Y de Ramallo al obelisco en 1 hora. Y cada vez más rápido. O sea, llego y me la puse contra el obelisco. No, esto no sería correcto. A ver, ¿qué otra? Sería como una montañita ponerle la función, porque en el tramo de la autopista que está en el medio es donde vas más rápido, pero después desacelerás cuando entras a la General Paz y Algo así, por cuando estás ejemplo. llegando. Claro, más o menos, sí. Bueno, en realidad, esto sería arrancar, ir cada vez más rápido. En algún momento me freno y empiezo a ir marcha atrás. Y a las 4 horas estoy de vuelta en Rosario. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Esto es como haber llegado hasta acá llegaste. Llegaste a, no sé, a 260 kilómetros. Llegaste a Pilar, a Ingeniero Maswich. Y una función raíz cuadrada. Algo así. Sí. Y está bueno porque llegás cada vez más despacio, ¿no? Y te frenás acá, pero arrancaste con toda. Como un seno tendría que ser por ahí. ¿Ves que arrancaste con toda? Sí, sí. Le metiste más velocidad, o sea, hiciste en 1 hora, llegaste a Campana. ¿Y si fuera tipo medio seno o coseno? Bueno, ya estamos otra vez No, con cualquiera. diagnóstico de deformados estudiantes de ingeniería. Se ponen a pensar en el seno, en la raíz cuadrada, cuando tienen que pensar en el sentido común. Entonces, si no hubieran estudiado ingeniería, si yo hacía esta pregunta y ustedes hubieran estudiado, perdón, Dante, hubieran estudiado cualquier otra cosa, probablemente hubieran sido más espontáneos y hubieran... No sé, ¿por qué están pensando en un seno? Sáquense, usted no conoce ni un seno, ni un coseno, nada conocen. Profe, el arco tangente puede ser. Quedaría bien, creo. Menos, no, olvídense. A ver, el arco tangente, ¿cómo sería? Así. Sí, pasa que no llegas nunca, porque es asintótica la arco tangente. Pero tenés el mismo problema, mirá. Está saliendo con mucha velocidad. Olvídense de las funciones que conocen. Vamos a hacer una gráfica que nos pinte. ¿Es cierto? Voy a hacer en azul. Cuando salimos con velocidad nula. ¿Sí? Empezamos a aumentar la velocidad una vez que nos fuimos del centro. Tenemos la autopista y vamos a una velocidad alta. Vamos a suponer que no hay peajes. Y a medida que llegamos a Buenos Aires, es como que empieza a haber más tránsito. En realidad podría ser algo más así incluso. ¿Qué les parece algo así? A ver. Suponiendo que no hay peaje y no paras nunca, puede ser. Suponiendo que no hay peaje, o que el peaje que hay paro. Y está la barrera levantada y le das con toda. Cosa que también es peligroso, pero bueno. Suponiendo que no hay peaje. No, si quieren que hagamos los peajes, vamos a hacer los peajes. Primer peaje está más o menos por acá.
En el peaje por acá tenemos algo así. ¿Entienden que hay un puntito donde me quedo quieto? Y el otro peaje está más o menos por acá. ¿Lo ven o no lo ven? Fíjense que yo vengo, me freno un ratito y arranco de vuelta. Me freno y arranco de vuelta. Igual por ahí sería como que usted frena de repente, como que clava el No, freno. no. Pasa que, bueno, no quiero hacerlo muy... Pero es... Hay como una pequeña pancita, ¿no? Freno, bueno, una cosa así sería. Bueno. ¿Estamos más o menos de acuerdo con que esta puede llegar a ser la curva que nos explique el viaje a Buenos Aires en función del tiempo? Entonces pasaron 2 horas y estoy casi llegando a Campana, en el peaje de Campana. Está bien esto, es un buen indicador. Después tardo 2 horas en llegar a Buenos Aires. Ahora no se puede por pandemia, pero cuando yo viajaba a Buenos Aires seguido, más o menos, si no tenía ningún problema a la salida, en 2 horas estaba en el peaje de Campana. Yendo a 130, a 120, 125, de vez en cuando un poquito más. Bueno, vamos a tratar de ver qué me va a pasar. ¿Cuál es la zona donde voy a andar a mayor velocidad? En la autopista. La ruta. En la autopista, pero ¿en qué parte de la gráfica? ¿Dónde se ve eso? Intervalo 1-2. Y, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Por qué? Porque para un mismo intervalo de tiempo, vamos a suponer, miren, ¿qué pasó entre 1 y 2? Hace una Pendiente inclinación mayor. constante, donde va aumentando la velocidad. Entre 1 y Así 2, lo veo yo. La pendiente de la curva es mayor. vamos, más que pendiente y todo, vamos a ver una cosa bien. Vamos a suponer en este intervalo, en esta primera, vamos a ver. En esta primera hora, ¿cuánto avanzamos? Esto. En esta segunda hora, vamos a adelantar un poquito el 1. El viaje tendría que estar un poquito antes, pero bueno. En esta primera hora, ¿cuánto avanzamos? Esto. En esta segunda hora, ¿cuánto avanzamos? Todo esto. ¿Entienden? En la tercera hora, ¿cuánto avanzamos? A ver. Esto siempre pasa. En la tercera hora avanzamos esto. Mientras que en la cuarta hora, vamos, está medio chungueado. En la cuarta hora, ¿cuánto avanzamos? Apenas esto. ¿Está claro o no? Bueno, entonces vamos a empezar a ver cuál será la velocidad media en este intervalo. Vamos a suponer que acá tenemos 100, acá vamos a poner que tenemos 80 acá. Acá tendría que ser 150. Vamos a poner que acá son 200. O 190. Y acá vamos a poner 280. ¿Cuánto tardé en hacer los primeros 80 kilómetros? 1 hora.
¿Cuánto tardamos en hacer 110 kilómetros? 1 hora. 1 hora más. ¿Cuánto tardamos en hacer 90 kilómetros? 1 hora. 1 hora. ¿Y cuánto tardamos en hacer los últimos 20 kilómetros? También 1 hora. También 1 hora. Entonces vamos a empezar a ponerle nombre a estas cosas. Este intervalo de tiempo lo vamos a llamar delta X. ¿Sí? El tiempo, vamos a llamarlo X al tiempo. Un segundito. Bien. Bueno, entonces. ¿Cuál fue? Entonces, nosotros vamos a tener para esta hora este incremento y este incremento. ¿Se entiende o no? ¿Y cuál va a ser la velocidad media en esta hora? Delta I sobre delta X. Esto dividido esto. Ahora, ¿qué pasa con eso, por ejemplo, acá? ¿Qué hacemos? Esto también va a ser un delta X. Esto va a ser, pero ¿qué pasa? Para el mismo delta X, ¿cómo es el delta Y? Menor. Menor. No. Y yo hago una pregunta. No. A ver, 1, sí. En el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. En el intervalo 1 voy a tener delta I sobre delta X. ¿Cuánto va a valer delta I? 80. ¿Y cuánto vale delta X? 80 1. kilómetros. 1 hora. O sea que estar a 80 kilómetros por hora. En el intervalo 2, 110 delta I y delta X 1 hora. Digo, sí. en el intervalo 390, 90, 90 kilómetros y delta I y delta X 1 hora. kilómetros por hora. Y en el intervalo 4, 20. 20 kilómetros por hora. Bueno. Ahora bien. Está claro que aquí es la zona de mayor crecimiento de esta distancia, ¿no? Que es la que tiene mayor velocidad. Un delta I, voy a borrar esto acá. Avíseme cuando termino de copiar, así lo borro.
Listo, lo borro. ¿Cómo calculamos ese delta I? Yo lo quiero calcular ahora a ese delta I en un punto cualquiera. Por ejemplo, ahora voy a borrarme esto de acá. Acá. Y este punto se va a llamar x0. Y yo quiero ahora calcularlo para un x0 más delta x. ¿Entienden? O sea, quiero ver qué pasaba en este punto y en este punto. ¿Cómo hago para calcular delta I en ese caso? La f de x0. A ¿Qué va a ser? a la función en x0 más delta x restarle la función en x0. Exactamente. ¿Está bien o no? Voy a borrar estos valores porque ya no los uso más. Esto va a ser f en x0 y esto va a ser f en x0 más delta x, ¿no? Y delta x es delta x. Por lo tanto, delta y sobre delta x, ¿a qué va a ser igual? A f en x0 más delta x en f0, x0 sobre delta x. ¿Está bien o no? Bueno, y ahora vamos a preguntarnos no vamos a hacer eso, delta y sobre delta y. Todavía no nos vamos a preguntar nada. Igual vamos a ponerlo abajo. Y vamos a hacernos el delta y, este va a ser el delta x. Y este va a ser el delta y. ¿Sí? Ahora, si queremos saber, ¿saben qué cosa? La velocidad instantánea, la que me muestra el velocímetro. Tenemos que jugar con el límite. ¿Qué tenemos que hacer con este delta x? Que x tiende a ese x0. Ah, no. O sea, que este punto tiende a este punto. O sea, achicar cada vez más el intervalo donde estoy midiendo. ¿Entienden? ¿Y cómo logro achicar el intervalo donde estoy midiendo? Achicando el epsilon. ¿Qué epsilon? ¿Dónde está escrito el epsilon? Delta x, achicando el delta x. Haciendo que el delta x tienda a dónde. A 0. Ah, A x0. Ah, no, 0. no, delta x tiende a 0. Ah, Por lo claro. tanto, si delta x tiende a 0, todo esto, x0 más algo que tiende a 0, tiende a x0. Claro. Entonces, lo que va a pasar va a ser que en algún momento, y bueno, si queremos hacer ese cálculo de la velocidad, pero en un intervalo muy pequeñito,
y quiero la velocidad instantánea, que es la que muestra el velocímetro, en algún momento vamos a tener que hacer esto, ¿no? Cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x, que va a ser lo mismo que el límite, cuando delta x tiende a 0, de la función en x0 más delta x menos f en x0 dividido delta x. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es que es como que tenemos esta herramienta ahora. Nos podemos parar en cualquier punto, podemos pararnos en cualquier instante de tiempo, ver cómo, medir un poquito más adelante, ver cuánto cambió la función en ese delta x. ¿Entienden? Pero ¿qué es lo interesante? Que luego, como conocemos ya, y ustedes son unos berracos calculadores de límite, ¿sí? ¡Qué berraquera! Entonces, como ustedes tienen la herramienta del límite, pueden hacer esa relación de cambio, cómo cambia la posición respecto al tiempo. Pueden hacer ese análisis incluso para intervalos de tiempo que tienden a cero. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, sí. Después vamos a ver cómo se calcula. No importa, yo lo que quiero es que veamos que para una función cualquiera, que en este caso me está representando la posición de mi vehículo en función del tiempo, puedo pararme en cualquier instante de tiempo, correrme un cachito, ver cuánto cambió la posición en ese cachito que me corrí. Y ese cachito no es el cacho de las palmeras, sino que va a terminar siendo tan pequeño como uno quiere. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a hablar, vamos a suponer, ¿alguien sabe qué es esto? BTC, ¿qué significa? Sí, Bitcoin. Bitcoin. Terrible, ¿eh? El cambio generacional es terrible, chicos. Bien, todos saben de Bitcoin, seguramente son expertos. Bien, porque es la inversión de los millennials, ¿sí? Entonces están todos con los Bitcoin. Bueno, y se habla en todos lados de Bitcoin. ¿Esto qué es? El dólar. ¿Cuál? El estadounidense. El oficial. ¿Esto qué es? El rubí, qué sé yo. Ni idea. No tengo ni idea. ¿Cómo cambia la economía? ¿Saben qué es esto? Del petróleo, ¿no es? Es un valor del petróleo. World Texas, el petróleo que se comercializa en Texas. Bueno, hace 10 años, en realidad, digo, es interesante ver cómo el mundo cambia, ¿no? Porque hace este valor. ¿Cuánto está el Bitcoin? Cerca de $40.000, un poquito menos. Ahí te doy el precio. Como ¿Y el barril? 40.000. ¿Y el barril? ¿El crudo cuánto está? No me lo googleen. ¿El crudo? ¿Saben a qué me refiero cuando digo el crudo? Al barril de petróleo. Al barril de petróleo. ¿Cuánto está?
Bueno, no importa, no lo googleen, creo que está 70 por ahí, subió un poquito en el último tiempo. Ahora el Bitcoin subió, está a 40.560.000.44. ¿A qué voy? Que es muy interesante, en términos económicos, cómo algunas cosas son más... No, ganan relevancia en términos de otros. El precio del petróleo es muy importante para la economía. Pero bueno, ahora apareció el Bitcoin. Bien. Bueno, ya que entonces, en vez de poner el petróleo, yo antes usaba el petróleo, pero ahora como está el tema de las cripto, vamos a usar el Bitcoin. Vamos a suponer que vamos a tomar la cotización, qué sé yo, no sé, desde las 0 horas de hoy, si quieren podemos poner desde el 1, del 06, y vamos hoy es 15, 14, al 14 del 6. Y probablemente haya hecho, qué sé yo, no sé, haya subido, no sé qué hizo en los últimos. ¿Qué es esto? Esto es la evolución del precio de un activo en función del tiempo. ¿Cuál fue la variación, en estos 14 días? Supongamos que está en 40, vamos a poner que supongamos que llegó a 40K y acá estaba en 25K. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el delta I si tomamos los 14 días? $15. Claro, tuvo $15.000 en 14 días. ¿Vamos? O sea, ¿cuál fue la variación media del precio en esos 14 días? ¿Quién me hace 15 sobre 14? Es algo así como un poco más de $1.000 por día, ¿no? Después tenemos 15, 14, me sobran 1, dividido 14, me da 7. 1,07. 1.070 y 7 me da 28, me sobran 2, 6 y 6 me sobran 2, 7. No, 6 no. 3, perdón. ¿Está bien esto? No, 2, perdón. 2. 1071. Bueno, profe. ¿Cómo le da? ¿1000 cuánto le da? 1071. 1072, Jara. Chicos, 1 por 1000 de error. No pasa nada, 1 por 1000 de error no pasa nada. Bueno, vamos a 1071. ¿Sí? Aproximadamente 1071. Bueno. Yo quiero que calculen así, no con la calculadora. Fíjense que yo llegué antes que ustedes metiendo un 1 por 1000 de error, 0,1% de error respecto a lo que le dice la calculadora y llegué antes. Desarrollen el cálculo. Bueno, ahora, ¿eso qué significa? Significa que la persona que... esto sería dólares por día, ¿no? Que compró acá y que vendió acá, en promedio, obtuvo $1.071 por día. Se levantaba, como el ejemplo del señor del plazo fijo, ¿vieron? El loco ese que iba y lo renovaba todo el tiempo y lo terminaba renovando infinitas veces para llegar a la mayor rentabilidad, que terminaba siendo el número E. ¿Se acuerdan? Bueno, el muñeco este se levanta a las 8 de la mañana y dice, uy, a ver cuánta, hoy tengo $1.071 más que ayer. Y así todos los días. ¿Pero eso es cierto? Y no. ¿Por qué no es cierto? Y porque seguramente, y más si era un inversor joven, ¿sí? Novato, estos días hubiera estado muy deprimido.
Porque en realidad, sí, al principio, yo les cuento cómo hubiera sido. Los primeros 3, 4 días, los primeros 2 días, whatsappeaba a todo el mundo, che, compré Bitcoin y me aumentó, ya llevo ganado $4.000, qué sé yo. Uy, bravo, sí, empiezan a vender humo. No, hoy el futuro son las cripto y me voy a meter con eso, etcétera, por WhatsApp, a los amigos. Todos los amigos, bravo, sí, hoy es la que va, buenísimo, qué sé yo. En algún momento, el tipo desaparece. Desaparece, no manda ningún mensaje al WhatsApp, no aparece más, se deprime. Acá empieza, lo vendo, se vuelve loco, ¿y qué hago? Y me desespero, y entonces, ahí por ahí, en una de esas, alguien con un poquito más de calma dice, bueno, pará, no importa, bancalo un rato. Bueno, acá el tipo al borde del corchazo, y no sé qué pasó acá, que no sé quién tuiteó qué cosa, y ahí al flaco le vuelve el alma al cuerpo. Entonces, como es medio boludo, vuelve a mandar al grupo de WhatsApp. Que ya había ganado, que ya llegó a 32. No, que estoy en cripto, que genial, etc. Bueno, acá ya no come, muchos días sin comer, qué sé yo, y bueno, otro tuit de no sé quién ahora, y bueno, y el tipo ahora está eufórico, 40.000, pero ¿qué pasa? Como piensa que va a seguir ganando, no quiere vender. Bueno, esa es más o menos la psicosis de un inversor novato. Pero fíjense que esto que estamos mostrando acá, para nada reflejó todo esto que yo les estuve diciendo. ¿Sí? Bueno, Fue entonces... directo al resultado. ¿Cómo? Que fue directo el resultado de Esto es el resultado para estos días. 14 días que pasó. Ahora, si el flaco hubiera comprado el Bitcoin, hubiera cerrado la computadora y hubiera abierto su cuenta a los 14 días después, no hubiera pasado por todos esos altibajos emocionales. ¿Se entiende? Bueno, ahora por ahí otro que dijo, che, mirá, se desplomó no sé por qué, ni bien dijo, che, esto ya me parece que cayó mucho, empezó a acomodarlo, mirá, voy a comprar acá, en un pozo, muy barato, y tuvo un montón de suerte. Mientras que otro a lo mejor, che, esto está subiendo con toda. Eso le quería preguntar, digo, y si hubiera alguien que comprara en el momento donde está más bajo o en el 25, pero ya a lo último, en los últimos días. Es que ahí en el momento donde más puede ganar. Sí, pero imagínense que si todos supiéramos dónde está esto y dónde está esto, yo, por ejemplo, no estaría dando clase a ustedes, así nomás. Es que Ustedes menos vos podés mirar las gráficas. Perdón, y ustedes menos estarían escuchándome a mí. Sí, vos podés tirar la gráfica, pero con los datos históricos. ¿Cuándo iba a poner Elon Musk un tweet? Sí, pero por ejemplo, también creo que tenés que estar muy conectado con las noticias, porque por ejemplo, hace poquito el Bitcoin bajó muchísimo porque Tesla se fue del Bitcoin y no permite que sus autos los compren en Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Como Tesla, una empresa multimillonaria gigante, se va de esta criptomoneda, obviamente va a decaer. En ese momento cuando decae, ahí es cuando tenés que comprar. Entonces ahí automáticamente vos sabés que poco a poco con los mineros en China va a subir. Está bien. Y si todos siguiéramos eso, China cerró. Millonarios y llegaríamos Ese es otro problema. A una contradicción. Entonces, aparte, cuando sale la noticia, el mercado se anticipó. Nosotros vamos eso es lo que hay que buscar, anticiparse. Bueno, hay que buscar el rumor, hay que tener la data, bueno, ahí está. Decían que acá en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, creo, tenía peluquería hace mucho tiempo. ¿Sí? Donde iba la gente, vieron que algunos clubes tienen peluquería, bueno, donde iba la gente. Entonces estaban los que les tiraban rumores de mentira muchas veces al peluquero, el peluquero rumoreaba, entonces bueno, esas son las famosas trampas
tirar noticias falsas para que algo se deprecie y comprar, bueno, tirar noticias de mentiras para que crezca y vender, pero bueno, no importa. Si comprábamos acá y vendíamos acá, vamos a perder plata. Entonces, esta es la variación en 15 días. Ahora, bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué hubiera pasado acá, ¿no? Este va a ser el X0. Este va a ser el X0 más delta X. ¿Y el delta Y cuál va a ser? Este va a ser el delta Y. Y bueno, en este caso, qué sé yo. Vamos a ver también. Pregunta, ¿podemos hacer este delta X tendiendo a 0 como para ver cuál es la variación del Bitcoin? No en un día, ni en una hora, sino en un instante prácticamente en una milésima de segundo, en un segundo, una milésima de segundo. ¿Podemos? Sí, podemos. ¿Sí? Y mucha gente que se dedica a hacer inversiones financieras, o mucha gente que hace lo que se llama trading, de hecho hay muchas máquinas que hacen eso, muchos algoritmos, están todo el tiempo tratando de detectar cómo van variando estos incrementos en función del tiempo. ¿Sí? Porque en base a eso, después tomarán decisiones. Otra vez, vamos a ver qué pasa cuando esto tiende a 0. Tendríamos que aplicar la misma fórmula que aplicamos recién, ¿no? ¿Eh? Esto es lo mismo que el límite cuando delta X tiende a 0 de f en X0 más delta X menos f en X0 sobre delta X. Y les vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que vivimos en una pequeña aldea medieval. ¿Sí? Ubiquémonos, no sé, a ver, en el siglo XII. Siglo XIII me gusta. Siglo XIII porque ya el medievo en el siglo XIII era más interesante. Ya empezaba el arte gótico, ya había cosas lindas en ese época. Bueno. Supongamos que vivíamos en una aldea, en un feudo, donde estaba el señor, el duque de no sé qué carajo, el conde de no sé qué cosa, y bueno, entonces, o el señor feudal, bueno. Total, supongamos que esa aldea tenía 3.000 habitantes. Bastante grande para el medioevo. Bien. Supongamos que se muere el dueño del circo. Se muere el conde, el duque, no sé qué. ¿Sí? El duque se muere. El dueño de toda la zona. Vamos a ver acá, esto va a ser, por ejemplo, el tiempo, la variable t, y acá vamos a tener i, que es la gente que sabe
que se murió el conde. O sea, quienes se enteraron. Imagínense una comarca, toda una región con un poblado, pero con los campos. ¿Cuánto tiempo tardarán las 3.000 personas en enterarse de que se murió el duque? Una semana. Un día. Sí, un día, mucho menos. No sé, Miren que, a ver, no había teléfono, no había celulares. Depende de cómo se muere. Se murió, vamos a ponerle un poco de poesía a todo. Hubo una cuestión palaciega, lo mató el hermano, vieron que en esa época siempre era así. Lo mató el hermano porque tenía, qué sé yo, o el hijo de tal, una lucha palaciega. Pues capaz que por cuestiones de política lo mantienen en secreto. En un día se enteraron todos. Una traición, una subversión, qué sé yo. No sé, bueno, les gusta 5 días, no sé, por tirar algo, por tirar fruta. Yo creo que no me interesa tanto los días, Vamos en que en 5 días, porque siempre hay, escúchenme muchachos, siempre hay un colgado que no sabe dónde está parado. Ahora, que, no sabía que no se podía circular, o sea, siempre hay gente colgada, imagínense en el medioevo. Bueno. ¿Cuándo se entera más gente? Vamos a tratar de ver. O sea, la pregunta es, ¿la gente siempre se entera la gente al mismo ritmo o no? No. Cada vez más rápido. ¿Todos entienden que cada vez más rápido? Yo te digo pensemos, esta es la cantidad de gente que sabe que se murió el duque. Sí, porque Vos uno le sabés dice a que uno y el otro le dice al Claro. otro y así se van sumando cada vez más. eso es lo que iba a decir, es una función exponencial para mí. Me quitaste las palabras de la boca. No puede ser exponencial porque no hay infinitas personas en la aldea, solo hay 3.000. Muy bien, Lanero, muy bien, Lanero. Dejen No. funciones para los panelistas. Podemos poner como límite esas 3.000 personas, pero mientras tanto, la información se va a ir distribuyendo exponencialmente, porque cada vez más gente va a ir transmitiendo esa información. ¿Sí? Teóricamente. Algo así, digamos. Puedo poner esa restricción y funcionaría bastante bien la función exponencial. Estoy de acuerdo en esta zona. Sí, profe, en la parte de más, o sea, mientras más cerca estemos de los 5 días, yo creo que va a ser más difícil que la gente se entere de que murió el duque porque va a haber mucha gente que ya lo sabe. Entonces, Exactamente, exactamente. Se propaga, pero a una velocidad menor. A ver, estoy de acuerdo que al principio es así, pero en algún momento, ¿por qué? Porque sale corriendo, no sé, el eunuco o el bufón de la corte. Uy, no, matar, bueno, listo yo. Se arma todo el lío. Pero al principio es poca gente la que lo sabe. En algún momento ya se empieza a viralizar mucho más, pero en algún momento ya como que todos lo van sabiendo. Entonces ya... ¿te enteraste que se murió el duque? Ah, sí, ya lo sabía, me contó Juan ayer, acá a la vuelta. Hasta que muy poca gente se va enterando, cuando ya... Listo. Sería una cosa así. como la carga de un capacitor. Porque yo te digo el chisme, pero si ya lo sabías, no te enterás. Profe, sería parecido a la carga de un capacitor. No, no es la carga de un capacitor. Porque la carga de un capacitor arranca así. Es muy abrupta la carga de un capacitor. La carga del capacitor arranca así. Ahora, pregunto, ¿cómo se propaga una enfermedad en una aldea de 3.000 habitantes?
suponiendo que no hay cuarentena, se contagia uno. De la misma manera. Se contagia, acá se contagia, pero en algún momento, el tipo que ya está contagiado, por contactarse con otro, no se vuelve a contagiar, porque ya está contagiado. Sí, bueno, lo mismo, nosotros después vamos a hacer una clase especial sobre la curva del coronavirus. El acumulado del coronavirus, bueno, por lo menos si tuviéramos una población aislada, si hubiera una sola cepa, si no hubiera vacuna, bueno, en varias cosas, este es el curso que siempre sigue una epidemia o una pandemia. Siempre. ¿Esa va a ser la clase de gala, profe? No, porque ese es un tema de actualidad, pero no es un tema legal. ¿Y cuánto falta para la clase de gala? Faltan 3 semanas seguro. Ok. Bueno, entonces, volvemos al tema. No es lo mismo que yo me ponga acá a calcular cuánto aumentó la gente que conocía el rumor respecto del tiempo a que me ponga acá. Esto tiene que ver con lo que se llaman hoy los contagios diarios. En un día, ¿cuánto aumentó la cantidad de infectados? Bueno, otra vez, nos va a servir conocer un delta I, dividirlo por un delta X, es decir, ver el incremento en la variable dependiente, en Y, dividido por un incremento en X, y hacer que esto tienda a cero. Por eso se le dice razón de cambio, profe. Exactamente. Entonces, señores, ¿qué va a ser la razón de cambio? Delta I sobre delta X es lo que se llama la razón de cambio. Razón de cambio, ¿por qué? Porque me da la razón, el ratio, ¿sí? De ahí viene racional, el cociente, la relación entre ¿quién? Entre el cambio de esta variable y el cambio de esta variable. Ahora, esta razón de cambio, nosotros la podemos conocer en un intervalo, en un día, en 3 horas, en 8 días, en 5 segundos. Ahora, si nosotros queremos saber qué pasa cuando el cambio de la variable independiente lo hago tan pequeño como quiero. ¿Cómo se va a llamar esto? Esto se va a llamar razón instantánea de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La palabra instantánea. ¿Sí? ¿Qué significa instantáneo? En el instante. O sea que va a ser en un punto. Y en realidad es en un intervalo, pero que ese intervalo ¿a qué tiende? Cero. A cero. Pero bueno, hablando
a grosso modo podría decirse que estamos evaluando ese punto, ¿no? No. Cuando vos calculás un límite, ¿estás evaluando la función en un punto? No. No. Vos te estás armando un cociente y estás viendo qué pasa con ese cociente cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Eso es lo que estás haciendo. Y profe, si delta X tiende a 0, no, cualquier cosa que, o sea, si le pongo, por ejemplo, si delta Y es 4, por ejemplo, y delta X tiende a 0, ¿no nos daría infinito? Sí. Bueno, que en realidad esto, a ver, es un límite. ¿Qué puede pasar con cualquier límite? Que exista, que no exista, o que dé una existencia No infinita. sabemos, puede existir, puede haber 8, 27, no existir. Es un límite. Ahora, sí quiero que veamos esto. ¿Delta X es un infinitésimo? Sí, Sí, porque delta X tiende a 0. ¿Delta Y es un infinitésimo? no siempre. A ver, no siempre, a ver. Lanero está hablando mucho. Hable otro también. Si es continua. Exacto. Si es continua la función, delta Y también va a ser un infinitésimo. ¿Y qué vamos a tener para resolver este límite? ¿Una qué? Una equivalencia. No, en principio una indeterminación. Porque vamos a tener algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. ¿Y si la función no es continua? ¿Este delta Y va a tender a 0? Profe, ¿me repetiría lo de antes? Un segundo. Si la función no es continua, delta Y tendería a 0. Hablen. No, porque Y no, porque no es continuo. es continua. Tiene que Porque sea continua. Y entonces tengo algo que no tiende a 0, divido algo que tiende a 0. ¿Este límite existiría o no existiría? No existe. No existiría. Si la función es continua, el delta Y va a tender a 0, por definición elegante de continuidad. Entonces tengo algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Pregunto, ¿va a existir este límite? ¿Por qué no? El límite, por ejemplo, de cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x. ¿Es algo que tiende a 0? ¿Dividido algo que tiende a 0? Bueno, sí. Sí. ¿Existe este límite? Sí. Sí. Este límite ¿es algo que tiende a 0? ¿En el numerador? ¿Es algo que tiende a 0 en el denominador? Sí. ¿Cuánto da ese límite? Infinito. Infinito. O sea, que sea un cociente de cosas que tiende a 0 no es condición suficiente para que el límite exista. Puede existir, como no. ¿Se ve? Bueno, vamos a ver acá. Entonces esto es lo mismo que ¿qué? Esto es lo mismo que el límite cuando delta x tiende a 0. Delta y a que era igual. A f en x0 más delta menos f en x0. Dividido. Delta. X. Muy bien. Y también
si nosotros llamamos x a x0 más delta x, ¿cómo podemos escribir esto? Delta x a qué va a ser igual. X menos x0. Bien. Y si delta x tiende a 0, ¿x a dónde tiende? A x0. Bien. ¿Y f en x0 más delta x es f en quién? En x. Bien. Tres formas distintas de escribir lo mismo. ¿Cuál usan? Las que les guste. La que más les guste. Ahora. Vamos a pararnos acá. Esto es x0. Esto es x0 más delta de x. Esto es f en x0. Y esto es f en x0 más delta x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿acá qué vamos a tener? Vamos a tener un delta x que va a ser esto. Y un delta y que va a ser esto. ¿Sí? Fíjense que lo que armamos fue como un triangulito. ¿O no? ¿Y cuál es el cateto, la hipotenusa de ese triángulo? Voy a tener mi triangulito es este, ¿no? La curva de la gráfica. No, porque la curva es curva. En realidad es Pendiente. justo media recta. Vamos a hacer un poco más. Vamos a hacerlo así. Entonces, este triangulito el triangulito verde, lo voy a hacer acá. Esto va a ser delta x, esto va a ser delta y. Ahora fíjense, delta y sobre delta x, ¿qué me simboliza? La tangente. ¿De quién? Del ángulo alfa sería. ¿Cuál es? ¿Este? Sí. Este es el ángulo. Ahora, cuando yo haga el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x, ¿qué va a pasar con este rectangulito? Esto se me achica. Y esto también se me achica.
¿Y qué va, o sea, qué termina pasando con con la hipotenusa? Puede ser que el ángulo alfa va a ser más chico. Se achica también el ángulo. Se achica el ángulo. ¿Y se achica hasta llegar a 0 el ángulo? No, No. Se achica hasta llegar a ¿quién? hasta llegar al... Ah, no, llegar aquí 0. ¿Hasta llegar a qué? No dije nada. Y miren. Irá bajando, y qué sé yo, por ejemplo, si se achica, se vendrá por acá. ¿Está bien? Hasta que en algún momento se va a achicar tanto que ¿qué termina pasando? Me queda por acá. Esa recta corta con un punto solo. Apenas toca un punto, pero no lo corta. Lo acaricia, lo acompaña, lo oscula. ¿Saben qué es oscular? Averíguenlo. Y esa recta es lo que se llama la recta tangente. Es decir, hago un zoom de la gráfica. Yo, hasta no calcular el límite, iba a tener esto. Pero después va a ir bajando cada vez más. Hasta que en algún momento me termina quedando ¿bien? Y entonces, esto, ¿saben qué va a hacer? Me va a dar la pendiente. O sea, a ver, sí, me va a dar la pendiente de la recta tangente a F. ¿En qué punto? En el punto X0. X0. El punto tiene dos coordenadas. X0, ¿qué cosa? F en X0. En el punto X0, F en X0. Mientras que esto que está acá en verde, ¿qué era? ¿Qué me daba? La tangente de alfa. Y esta recta se llama recta secante. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a definir ahora. Llegó el momento de definiciones. Recta tangente.
Definición. ¿Cómo hacemos para dar una definición de recta tangente? ¿Cómo se define una recta? ¿Con qué? Siempre. 2 puntos. 2 puntos me definen una recta, está bien, 2 puntos de paso, está bien, queda definida. Pero yo también puedo dar una ecuación, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la recta tangente de f en este punto? Entonces vamos a decir, la recta tangente a f de x en el punto. ¿En qué punto vamos a estar calculando la recta tangente? Queremos dar una definición, una ecuación. En x0. En el punto x0. F de x0. Bien, ¿cuál va a ser? M más N por X. Es la recta ¿de qué ecuación? H más NX. Siempre vamos a poner, es I igual a un... A ver, necesito que pase por este punto, ¿no? Es O sea, f de x0. A ver, ¿cómo da la ecuación de una recta que pase por este punto? Vamos, chicos, una recta. No estoy pidiendo un reactor nuclear. El valor de la pendiente multiplicado por el punto más una h. No, a ver, sí, el valor de la pendiente. Yo tengo una recta que pasa por este punto y que tiene pendiente m. ¿Cómo escribo la ecuación de esa recta? M va a ser igual a... No me interesa cuánto vale m. M yo se las doy. Quiero que me digan la ecuación de una recta de pendiente m que pasa por este punto. Nada más. mx más c. ¿Y c cuánto vale? No sé, profe. F en x0. T va a valer X0. M por X más F de X. Perdón, más F de X0. La Roque poniendo espacio, no lo puedo creer. Eso. Bueno, a ver. Vamos de vuelta. Por favor, no me hagan asustar. Estoy viendo una recta. Es lo más sencillo. Una liñita derechita. En el plano. Muy sencillo de agarrar. Una regla. ¿Cómo hacemos para tener la ecuación de una recta de pendiente m que pasa por este punto? M por X menos X0 más, más, A
Hagan una cosa, X0. piénsenla y después la dicen. Sí, pero está bien, dan I igual a MX más H. Pero, ¿dónde está la H? A ver, Kevin, mejora lo que dijiste. M por X menos X0 más X0. ¿Y eso qué es? Eso no es una ecuación. Me falta un igual. Igual a I. I igual a F en X0 más M por X menos X0. ¿Conocen esto, chicos? A ver, esta forma de escribir una recta I menos I0 igual a M X menos X0. ¿Lo vieron o no lo vieron? Todavía no vimos recta en el plano. ¿Cómo que no vieron recta en el plano? Estamos viendo plano y recta en el espacio. Ese fue el parcial del viernes pasado. Después Pero tenemos... si ya viste recta en el plano, Capreto. No, los de álgebra dijeron que recta en el plano y secciones cónicas entraron en el segundo parcial y todavía no lo vieron. Hicieron un cambio del... no me sale del calendario, o sea, El programa. No, pero, o sea, ¿ustedes están dando recta en el espacio y no vieron recta en el plano? Sí, aunque no lo crean, sí. Mañana damos recta en el plano. Exacto. Discúlpenme. Mañana comenzamos. No, sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. De ahora nosotros vamos a cambiar el orden de los números. Y ahora empezamos a contar. 0, 1, 3, 2, 4. No, nada que ver, chicos. No, ¿cómo van a dar recta en el plano? Oh, qué sé yo, no sé. No es nuestra culpa. Sí, yo estoy de acuerdo. Se avanza rápido, pero ¿saben qué? También uno se avanza rápido con la primera función y me como el obelisco. ¿Entienden? Sí, estamos de acuerdo. No, pensé que lo habían dado, no, por eso, porque digo, la recta en el plano es básica. Bueno, está bien, en algún momento lo sabrán. No, nunca había escuchado ese cambio. Pero bueno, no importa, olvídense de la música que les puse, tienen derecho a no saberlo. Esta es la forma de darlo, lo van a ver mañana. ¿Sí? Bueno. Pensé que a esta altura siempre eso lo dan en la cuarta semana, aquí. Pero díganme cuándo no dan las cosas, ¿por qué no lo dicen? Bueno. Esta es la ecuación. Donde M, ¿a qué va a ser igual? I menos I0. Pero ¿cómo? Es la tangente, no es cualquier pendiente. ¿Va a ser qué cosa? ¿Cómo la calculábamos? I menos F en X0. No, porque justamente yo estoy definiendo la recta tangente diciendo que pasa por este punto y que cuál es la pendiente. Lo vimos en el pizarrón anterior. El límite cuando delta x tiende a 0 es delta y sobre delta x. Exactamente. Donde M tiene que ser este. O F en X0 más delta X menos F en X0 sobre delta X. Siempre que este límite, ¿qué pasa? ¿Tiene que existir o no? Claro, tiene que existir. Existe y sea continuo en ese punto. ¿Por qué querés que sea continua la función, Kevin? ¿Por qué querés que sea continua la función? Para que el límite exista. Y no sabes, porque incluso puede ser continuo y el límite no existir. Ah. Si no es continua, no existe. Yo digo, quiero que el límite exista, ya está. Si después continúa no, lo veremos después. ¿Entiendes? Entonces ya sabemos
que si queremos encontrar la recta tangente de una función en un punto, lo que vamos a tener que hacer es elegir el punto, calcular la razón de cambio y sacarle el límite. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otra definición, que es la más importante de la clase de hoy. La derivada de f de x en un punto x0 llamado f' en x0 se define como el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x0 más delta x menos f en x0 sobre delta x. Señores, aquí tenemos otra de las grandes definiciones del cálculo, una de las más importantes, que es la definición de derivada en un punto. Entonces, ¿qué es la derivada de la función en un punto x0? Que se escribe f' en x0. Es el límite de la razón de cambio en x0. ¿Sí? A esto, a la razón de cambio, ¿de qué otra forma se la llama también? Esto es la razón de cambio, ¿se acuerdan? Sí. También se la llama cociente incremental. ¿Qué significa? Que es un cociente de incrementos. ¿Eh? O sea, delta i sobre delta x. ¿Qué es la derivada entonces? El límite del cociente incremento. O esto, es lo mismo. Profe, ¿y Ahora, qué sería derivar? ¿cómo? ¿Qué pasa, la Porque, o sea, quería saber qué sería derivar. Usted capaz que nos puede preguntar, o nos puede decir, bueno, derivame esta función. Entonces, ¿qué sería derivar? ¿Qué significa? No. Bueno, no definimos. No se adelante. Nosotros dijimos que la derivada en un punto es esto. Ahora, Ah, ok. ¿qué es la definición de derivada en un punto? ¿Qué representa, si quieren? Vimos dos cosas. Lo primero, la razón instantánea, ¿se acuerdan? De cambio de f en x0. Eso es representado. ¿Sí? Eso es lo que representa. ¿Y qué otra cosa también? Vimos con eso de la recta tangente. ¿Qué me va a dar este valor? F' en x0, que va a ser igual. La pendiente. Exactamente. La pendiente de la recta tangente a f
en el punto x0, f de x0. ¿Va a ser un número real, profe, la pendiente? Y a ver qué te parece. Yo creería que sí. Es un límite. Si el límite existe, ¿qué tiene que dar como resultado? Un valor número. real. Un número real, sí. No hay forma. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Dada f de x igual a x cuadrado menos 2x más 1, encuentre f prima en 2. O sea, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando ¿qué cosa? La derivada en x0 igual a 2. O dicho de otra forma, el límite del cociente incremental de la función en x0 igual a 2. Bueno, ¿se animan a hacerlo? 2x menos 1. No. ¿Quién dijo 2x menos 1? Yo. Ah, No. pero en 2. ¿Pero por qué dijo 2x menos 1? Lambertucci, ¿por qué dijo 2x menos 1? A ver. No, porque me acordé algo de la escuela, pero no, estoy No, pero oxidadísimo. a ver, sí, está buenísimo, pero en realidad, primero que, a ver, la derivada de una función en un punto me iba a dar un número, y a vos te dio una función. Ya arrancamos mal. ¿Eh? Vamos a usar lo que sabemos. A mí me dio 2, profe. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dijo? No escuché. ¿Quién habló? Bueno. A ver, f' en 2. ¿A qué es igual? A f en 2 más delta x. No, f en 2 en delta x no. A ver, empezamos con qué cosa. ¿Qué era siempre esto? Un Límite. Bien, ¿y por qué les dije yo que el límite era lo más importante del cálculo? Porque ¿cómo definimos derivada? Con límite. Como un límite. Por eso hay que saber límite. ¿Entienden? Bien, el límite cuando pasa qué cosa. Cuando delta X tiende a 0. ¿De quién? De f en x0 más ¿Y x0 delta cuánto x. vale? 2. De 2 más. ¿Más quién? Chicos, vamos. Alguien que habla, que me haga toda la frase. Más delta x. Y sí, 2 más delta x, menos quién. F en 2. Dividido qué cosa. Delta x. Bueno, perfecto. Límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Vamos, esperen que lo sigo abajo, bueno, va a entrar. Ahora en vez de poner f, vamos a ver la f real, ¿no? ¿Cuánto vale f en 2 más delta x? Tengo que sustituir acá. Tengo que evaluar f en vez de x en 2 más delta x. ¿Qué me queda? Me queda 1. Hagámoslo de... ¿Cómo 1? Si tengo el delta x. X0 menos X menos X0, perdón. No, ¿por qué x menos x0? A ver, chicos, tengo f, que es esta, en 2 más delta x. A ver, f en una pera, ¿qué es? Pera al cuadrado menos 2 peras, 1. Ah, 1. Listo. Entonces, f en 2 más delta x, ¿qué es? Dos más delta x al cuadrado. Bien.
Menos 2 menos delta X. No, Menos perdón, 2. menos 2 por delta X. 2 más delta X, ¿más qué? 2 más 1. delta, más 1. Más 1. Menos f en 2, ¿cuánto vale? 1. 1. Por las dudas le voy a escribir que esto de 1 es f en 2. Dividido, ¿qué cosa? Delta X. Delta X. ¿Y ahora qué hay que resolver? Un límite. ¿Lo hacen? A ver cuánto les da. Ahí la estuve analizando. Bueno, cuando terminen, ¿cómo me queda esto? A ver. Esto es 4. Los términos independientes se simplifican. Está el 4 con el menos 4 y el 1 con el menos 1. Y esto es el límite. El límite cuando delta X tiende a 0 de 2 delta X más delta X al cuadrado. Porque te queda 4 delta X menos 2 delta X. Por eso te queda 2 delta X. A ver, me dijiste 2 delta X 2 delta X más delta X más cuadrado. delta X cuadrado. Entonces, factorizás Sobre- para poder sobre delta X igual al límite cuando delta X tiende a 0. Y ahí, o sea, arriba factorizás para anular la indeterminación sería. ¿Y esto qué da? Y eso te da, bueno, después reemplazás 2. 2 más delta X. No estaba tan errado antes entonces. No, para nada. Pero me Ah. tomaste un atajo. Igual me olvidé que la derivada era 0 del 1 sería. Por eso no me daba. Está No, bien, sí, puede quedaría- ser. Lo que pasa es que lo que vos hiciste no sé de dónde lo sacaste yo. No digo que esté mal. El tema es que nosotros vamos construyendo. Y Sí, vos sí, obvio. me apareciste 2 metros arriba. Pará, ¿dónde subiste hasta acá? Si estamos yendo a medio metro. Porque a veces, ¿qué pasa? Ustedes aparecen 2 metros arriba, pero se subieron por escalera. No está la pared bien hecha. Los corro yo, los empujo un poquitito y se desploma. Bueno, vamos a agregar. A ver, fíjense, nosotros calculamos la derivada en el punto. ¿Y qué nos dio? Un número real, el límite existe. Entonces, vamos a escribir
que si existe el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x0 más delta x menos f en x0 sobre delta x, entonces f se dice derivable en x0. Pregunto, ¿la función que yo les di es derivable en x0? Sí. Sí, porque existe el límite. Porque existe ese límite. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Te acordás cuando un compañero dijo que además tenía que ser continua? Sí. O sea, yo estoy viendo acá la razón de cambio instantánea, digamos, y ¿es correcto decir que tiene que ser continua porque si no la parte que dice menos f en x0 no estaría definida, digamos? Puede estar definida. No significa que en realidad tiene que estar definida. Ya lo vamos a ver. En realidad vamos a ver que el hecho de que sea continua es condición necesaria para que sea derivable, pero no suficiente. ¿Se entiende? Vamos a ir un poquito con eso. Ahora, vamos a ver, yo les voy a mostrar otro ejemplo ahora. ¿Qué sé yo? A ver. Vamos a ver la función. ¿No? Otro ejemplo. Valor absoluto de x. Y la pregunta es, la van a hacer ustedes, encontrar f' en 0. Medio 0 puede ser. No sé. A ver, ¿a todos les dio 0? Ah, no, pará, o 1. A mí me da 1. 1, A 1, mí 1. me dio 1. Me digo que no Estoy existe el entre límite. 1 y a 0. mí. A ver, 0, 1. Que no existe. No, da 1, da 1. A mí me dio 1. ¿1 les da? A mí me dio 1 y menos 1. Pero a ver, ¿cómo te va a dar 1 y menos 1, Cristian? Si es un límite, ¿cómo va a tener dos resultados? Cristian, esa es buenísima. Vos hacés la del político. Queda bien con Ah, no, es todo. que ¿No? yo le hice por izquierda y por derecha. No, bueno, pero yo quiero que me digas el valor del límite.
Qué fácil sería la vida. Si no, Uno. mira, 1 menos 1, depende lo que te guste más. No es así, muchacho, ojalá. A ver, elegí. Uno. No, vos me decís el límite, Cristian. ¿Cuánto vale el límite? 1. 1. Bueno, están todos equivocados. Vamos a ver. Por eso les dije que es importante saber límite. Vamos a ver. Límite cuando delta x tiende a 0 de f en 0 más delta x menos f en 0 dividido delta x. ¿Sí? Esto es el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cuánto vale f en 0 más delta x? Delta X. F en delta X. F en delta X. Bueno, ¿y cuánto vale f en delta x? Un valor absoluto del X. Valor absoluto delta x. Menos, ¿cuánto vale f en 0? 0. 0. ¿Sobre qué cosa? Delta X. Bueno, o sea, que esto es el límite cuando delta x tiende a 0 del valor absoluto de delta x sobre delta x. A mí me encanta cómo o sea, no quiero decir una guarangada, pero no les importó nada el valor absoluto. ¿Cuánto es el límite, chicos? ¿Se acuerdan de esta función cómo era? Era algo así. Tenemos un valor absoluto y delta x está tendiendo a 0. Hay que ver por izquierda y por derecha. ¿Sí? Entonces, si vamos por izquierda, ¿delta x es positivo o negativo? Negativa. Negativo, por lo tanto, en vez de la barra, tengo que poner un menos. Sobre delta x, ¿cuánto nos da esto? Menos 1. Y si vamos por derecha, Te termina quedando que el límite por derecha es 1. ¿qué pasa? No existe son? límite. Distinto, ¿qué pasa? No existe el límite. No existe el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x0 más, o de f en 0 más delta x menos f en 0 sobre delta x. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir de f en 0? Que no es derivable. Exactamente. Por lo tanto, f no es derivable en x0 igual a 0. Perfecto. Entonces, fíjense, en una función se nos ocurrió calcular el límite del cociente incremental en un punto. Es decir, la derivada en el punto 2 y nos dio que valía 2. Acá se nos ocurre calcular la derivada en este punto y ¿qué nos da? Que no existe. Es decir, la función no es derivable. ¿Está claro? Bien. Hoy vayan a la consulta de Nerina. La consulta de hoy yo la postergo porque tengo un compromiso, pero la vamos a hacer mañana o el miércoles, y mañana a las 10, por supuesto, tenemos clases. ¿Sí? ¿A qué Vamos a hora es la seguir. consulta? La de Nerina.
Ay, no sé, chicos, a ver, fíjense, arreglen con ella, pero está A publicada. las 8. A las 8. Yo hablé hoy con Nerina por otra cosa, pero me dijo que me esperaba a las 8 la consulta. Listo, gracias. Profe, ¿podría ser el miércoles la consulta? Así tenemos más tiempo para Sí, estudiarlo. sí. Total, después de las 8 hay que estar adentro, así que yo estoy adentro. La podemos hacer el miércoles a la tardecita noche. ¿Sí? Gracias, Roque. Vamos, profe. Muy buena clase. Vamos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Muchas gracias por la Roque. clase, profe. Nos Adiós. vemos, profe. Por favor. Muchas gracias. Luego, Roque, Muchas gracias, Sí. profe. yo hoy a la tarde-noche voy a ponerme también a estudiar de nuevo los temas anteriores. Si tengo alguna duda, te puedo escribir algún mensajito o algo, cosa Sí. de... sí, manden al grupo y yo voy respondiendo al grupo, ¿sí? Eso le quería s- preguntar también. Yo. si por algún motivo estás disponible, te puedo mandar un link de Meet y podemos arreglar algo de eso. Sí, pasa, a ver, hoy a la noche yo Sí. tengo clase de cálculo 3 hasta las 8, Ajá. ¿sí? Pero bueno, mañana es miércoles estoy. Armen algún meet y si yo estoy en la compu, por ahí a la tardecita que ya estoy adentro, porque no se puede hacer nada, me Claro. avisan y me... ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Por favor, profe. luego. Adiós. Hasta luego.